Solemos pensar en la Biblia como un libro de paz, luz y salvación. Pero entre sus páginas se esconden artefactos que parecen sacados de una película de terror. Hablamos de objetos capaces de vaporizar ejércitos en segundos. Anillos que permitían controlar a los demonios del infierno. Y fórmulas prohibidas cuyo uso incorrecto significaba muerte instantánea. La pregunta que muchos teólogos evitan responder es inquietante. Estos poderes podrían no venir solo de Dios, sino de conocimientos prohibidos que jamás debimos descubrir. Hoy vamos a abrir los archivos que la historia religiosa prefiere mantener en silencio. Estos son los objetos más misteriosos y prohibidos de la Biblia. El Arca de la Alianza. Empezamos con el objeto más buscado de la historia, el Arca de la Alianza. Nos han enseñado que era un cofre sagrado, pero las descripciones bíblicas se parecen más a las de la primera arma nuclear registrada en la historia de la humanidad. Cuando un hombre llamado Usa intentó sostener el arca para evitar que cayera, murió fulminado al instante, simplemente por tocarla a la vista de toda la caravana. Cuando los filisteos la capturaron, desarrollaron tumores mortales en días. Las ciudades enteras suplicaban que se la llevaran. En Jericó, después de 7 días rodeando las murallas con el arca, estas se desplomaron como si una onda expansiva invisible las hubiera pulverizado. Lo más perturbador es su desaparición. El objeto más sagrado del judaísmo simplemente se esfumó de la historia sin registro claro. Algunos teólogos especulan que fue escondido deliberadamente, no para protegerlo de enemigos, sino para proteger a la humanidad de su propio poder destructivo. El Anillo de Salomón. El rey Salomón es conocido por su sabiduría otorgada por Dios, pero textos antiguos revelan que poseía un anillo con el sello de Dios que le otorgaba dominio absoluto sobre demonios. Según el testamento de Salomón, no solo conocía a los demonios, los esclavizaba. Capturó al príncipe de los demonios, Asmodeo, y lo forzó a construir el templo de Jerusalén junto a legiones de espíritus malignos. Un siervo de Dios usando fuerzas infernales para erigir la casa más sagrada. La frontera entre lo santo y lo profano desaparece por completo. El anillo desapareció tras su muerte. Los textos sugieren que fue arrojado al mar deliberadamente. Quizás porque el conocimiento para controlar el infierno era demasiado peligroso para heredar. Neustán, la serpiente corrupta. Dios ordena a Moisés crear una serpiente de bronce para sanar mordeduras venenosas, un milagro de misericordia. Pero siglos después, el pueblo de Israel había elevado a deidad. Le dieron nombre propio, Neustán, quemaban incienso ante ella, le ofrecían sacrificios. Lo que Dios creó como sanación, la humanidad lo transformó en ídolo pagano. La serpiente, el mismo símbolo de la tentación en Edén, convertida en objeto de adoración. El rey Ezequías tuvo que destruirla en pedazos porque Israel le rendía culto. Un objeto creado por mandato divino terminó requiriendo destrucción por mandato divino. La lección es clara, incluso lo más sagrado puede corromperse en manos humanas. El aceite de la unción. En Éxodo capítulo 30, Dios revela a Moisés una fórmula prohibida: el aceite de la unción sagrada. Una mezcla específica de mirra, caunela aromática, cálamo y aceite de oliva, pero no era una simple receta. La Biblia declara que cualquiera que replicara esta fórmula para uso personal sería cortado de su pueblo. En el contexto bíblico, esto significaba pena de muerte. No había juicio, no había apelación. La sentencia era automática. Solo los sacerdotes específicamente elegidos por Dios podían tocarlo. Solo reyes y sumos sacerdotes podían recibirlo. Derramarlo sobre una persona no autorizada equivalía a firmar su sentencia de muerte. Lo aterrador no es solo la prohibición, es lo que el aceite hacía. Todo lo que tocaba quedaba santificado instantáneamente, separado del mundo común.
marcado como propiedad absoluta de Dios, no había vuelta atrás. La fórmula exacta sobrevivió en el texto bíblico, pero su uso fue prohibido para siempre después de la destrucción del templo. Como si el conocimiento mismo fuera demasiado peligroso para preservar en la práctica. El Urim y Tumim. Dentro del pectoral del sumo sacerdote, escondidos entre 12 piedras preciosas, se encontraban dos objetos cuya naturaleza desafía toda explicación, el Urim y Tumim. Estos objetos permitían consultar directamente a Dios, pero no eran oraciones, no eran visiones. Eran respuestas binarias, inmediatas, absolutas, sí o no, culpable o inocente. Un objeto que podía señalar a alguien y condenarlo con autoridad divina. Lo más inquietante es que nadie sabe que eran exactamente piedras, dados, varillas. Los textos nunca lo explican, solo registran que funcionaban y que sus respuestas eran finales. Desaparecieron junto con el primer templo. Algunos rabinos sugieren que fue intencional, que Dios mismo los retiró porque la humanidad había probado ser incapaz de manejar respuestas absolutas sin corrupción. Lo que queda es el misterio, un objeto que conectaba directamente con lo divino, dando veredictos inapelables, perdido para siempre en la historia. Un cofre que vaporiza, un anillo que controla demonios, una serpiente corrompida, un aceite que marca con muerte, piedras que dictaminan sentencias divinas. La Biblia contiene arsenales que desafían la comprensión moderna. Estos objetos no fueron buenos ni malos en origen, fueron herramientas de poder absoluto. Y como toda tecnología avanzada, su naturaleza dependió de quién los controlaba. La verdadera pregunta es qué pasaría si alguno reapareciera hoy en un mundo con nuestra tecnología, con nuestras ambiciones, con nuestra capacidad probada de corromper incluso lo más sagrado. Quizás sea mejor que algunos secretos permanezcan enterrados. Si este video te hizo pensar diferente, deja tu like y suscríbete. En el próximo video descenderemos aún más profundo en los secretos que prefieren mantenerse ocultos. No dudes en dejar en los comentarios qué tema quieres para futuros videos. Conspiraciones, ovnis, fantasmas, casos paranormales, misterios sin resolver. Y si tienes un caso en particular que quieres que investigue, no dudes en pedirlo. Leo todos los comentarios. Hasta la próxima.